Por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a Felipe de la Mata, especial porque, como les comentaba, estamos en el electoral y tenemos a un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para explicarnos un tema relevantísimo que es la nulidad de la elección presidencial. Entonces, magistrado, de antemano, muchísimas gracias a su equipo, a nuestra directora de la Judicial Electoral, que también nos acompaña el día de hoy. Lamentablemente la maestra Wendy no pudo estar el día de hoy con nosotros por temas de salud. Sin embargo, bueno, le agradecemos también las gestiones que ha hecho para que estemos el día de hoy todas y todos aquí reunidos. Voy a leer brevemente la síntesis del magistrado, es una semblanza muy corta. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con mención especial, cuenta también con maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas en la Universidad Castilla y La Mancha, en la que obtuvo mención cum laude. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, y su gestión dio inicio el 4 de noviembre de 2016. Magistrado, mucho que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido al Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Muchas gracias. Muchas gracias, qué amables. Para mí es un honor estar en el TEC de Monterrey. La verdad es que estoy muy contento, particularmente con un tema que está muy de moda y que nos va a servir para, digamos, que ustedes aprendan un sistema de nulidades muy particular, que es el tema de nulidades electorales. A ver, la primera cuestión que tengo que decirles es, ¿cuál es el órgano del Estado mexicano que califica la validez de la elección presidencial? ¿Cuál creen? ¿Cuál tendría que ser según ustedes? ¿Usted? ¿Sí? Bueno, es que usted ya sabe algo, pero ¿cuál tendría que ser? ¿Cuál sería lo lógico? El INE, por supuesto. Alguien tendría que decir, es el INE, pero resulta que no. Resulta que la validez de la elección presidencial y el cómputo final de la elección presidencial la lleva a cabo el Tribunal Electoral. Esto es una cuestión que se diseñó desde 1996, que es cuando se hace la reforma electoral más importante de los últimos años. Antes, la calificación de la elección presidencial la llevaba a cabo el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Eso del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados era justamente, pues digamos, un cónclave donde se unían todos los presuntos diputados, aquellos que parecía que eran diputados, calificaban la validez de su propia elección y después calificaban la elección del presidente de la República. ¿Qué criterios utilizaban? Los que ellos quisieran. ¿Ya me va a entender? Y normalmente, ¿qué criterios serían? Pues de corte político, ¿de acuerdo? Esto es muy importante hacerlo notar. A partir de 1996 desaparecen los colegios electorales a nivel federal y terminarían de desaparecer los próximos años, incluso local, desaparecen los colegios electorales y la chamba de la calificación de la elección le corresponde primero en torno a la declaración de validez de la elección de casi todas las elecciones federales al INE, y después esto se puede impugnar ante el Tribunal Electoral. Pero la elección presidencial no es así. El cómputo de la elección presidencial la lleva a cabo la Sala Superior, es decir, la sumatoria, y todavía más, si alguien tiene dudas, ya sea de las sumas o de la validez de la elección, se impugnan ante la propia sala y después de, digamos, de resueltas las impugnaciones, la Sala Superior, en su caso, declara quién es el presidente o, como puede pasar y de manera muy emocionante, lo confieso, presidenta electa de la República. Esto va a ser algo que todos disfrutemos, ¿no? Al fin, una mujer puede ser presidenta de la República.
¿no? Más allá de cuál de las dos mujeres que quede sea la presidenta, es una gran noticia para todos que pueda ser al fin, después de 210 años, 203 años en realidad de vida independiente, al fin una mujer puede ser presidenta de la República. Qué bueno. Bueno, ahora, voy a hablar de este tema porque siento que ahorita es un buen momento para hacer una pedagogía de esta temática. De hecho, esta conferencia la vamos a guardar, se está transmitiendo ahorita por el canal de la Escuela Judicial y también se va a guardar en el YouTube de la Escuela Judicial. Entonces, cualquiera que tenga dudas a cómo se genera o puede generarse la nulidad de la elección, pues va a tener una conferencia. Y como vienen las épocas en las cuales se declara la validez y en su caso se pide la nulidad, pues es bueno que se haga una pedagogía, ¿de acuerdo? O eso es lo que yo pienso. Es importante dar una clase del tema y que se guarde en un reservorio de información para que la vean. Obviamente, la clase es en abstracto. Todavía no ha sido la elección, no ha sido la jornada. Y como no ha sido la jornada y no ha habido elección, no me estoy refiriendo a esta elección ni a ninguna. Me doy a entender, hablaré de algo de los casos históricos para que tengan una idea de qué se ha hablado en otros casos históricos. Pero no me estoy refiriendo a esta elección, ¿de acuerdo? Y tampoco estoy diciendo ni que no se pueda anular, ni que no se pueda, o que se tenga necesariamente que validar. No estoy haciendo ningún tipo de prejuicio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un análisis pedagógico para que las personas que estén interesadas en el tema, y particularmente ustedes, sepan qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Bueno, como ustedes están viendo, ¿de acuerdo? Pues la elección presidencial es la más importante de nuestro país, sobra decirlo. Es calificar la elección presidencial diría en esos términos, es un honor. Es algo padrísimo. Yo he estado en el Tribunal Electoral, esta es mi fíjense lo que les estoy diciendo, mi 10º proceso electoral federal. O sea, de verdad, 10 procesos electorales federales dentro del tribunal. Segundo, y esta es la 5ª vez en la historia de México que el Tribunal Electoral va a entregar la constancia, o no, pero en principio va a entregar la constancia de mayoría al presidente o presidenta electa de México, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente, lo deseable es, pues, que las partes estén de acuerdo con los resultados, ¿no? Es decir, lleva a cabo la elección y todo el mundo dice, ganó tal, y bueno, se van a dormir. Eso es algo que pasa en casi todos los países del mundo, diría yo en los normales, pero a nosotros no se nos da siempre eso, ¿de acuerdo? Me acuerdo mucho, fui a Alemania y fui a hablar con los jueces electorales de Alemania, que no eran jueces, por cierto, ahorita les voy a contar. Llevan al Bundestag, ahí la Cámara de Diputados alemana, llego y nos juntan con una comisión de diputados del Bundestag, ¿no? Y entonces, súper padre, pues ellos son como el tribunal electoral, los electorales en torno a la Alemania. Entonces era algo equivalente a la justicia electoral mexicana. Y entonces empezamos a platicar y les cuento, ¿no? Les digo, bueno, nosotros esperamos que hayan, fue rumbo a 2018, me acuerdo que dije algo así como 20,000 impugnaciones. Se volteaban a ver los alemanes, ¿no? Bueno, así como, bueno, y entonces dicen, bueno, y les pregunto, ¿cuántas resuelven ustedes? No, pues las elecciones, cuando están muy peleadas, pues sí, son unas 50. No, qué bien, ¿no? Alemania es un país grande poblacionalmente, ¿eh? O sea, y entonces les pregunto, bueno, ustedes son la primera instancia. Y de estas 50 que ustedes resuelvan así, el conflicto electoral más grande de la historia de Alemania, 50, ¿no? Y así. Ahora, de estas 50,
¿Cuántas llegan al Tribunal Constitucional alemán, que es la segunda instancia? Se voltean a ver otra vez y dicen, a ver, en toda la historia de la justicia constitucional alemana han llegado 20 casos electorales. Nosotros resolvemos 20,000 casos cada vez que hay elección presidencial. Ya está, es otro sistema. Nos gusta pues, no tenemos como vocación democrática decir perdí. Esa es la verdad. No pareciera que es nuestra vocación democrática. Entonces decimos, me lo robaron. Impugnemos. Y después no decimos, el juez no me dio la razón porque no la tenía. Dicen, me robó el juez, está vendido. Es corrupto. Ya. Es nuestro patrón cultural. Así ha pasado. Llevo 10 elecciones federales. Lo he visto una y otra vez. Las excepciones han sido en las elecciones de presidente de la República el año 2000 y el 2018, aunque curiosamente ahorita lo van a ver, en 2018 hubo impugnación presidencial, ¿eh? Lo que pasa es que impugnó uno de los partidos ganadores. Esto es una cosa muy rara, para que vean cómo si nos gusta el guateque, ¿no? De acuerdo. Entonces, jurídicamente tenemos las herramientas para la impugnación de la elección presidencial. E hipotéticamente, por supuesto que se puede anular. Nunca ha pasado, no significa que no pueda pasar. Por supuesto también. A ver, mire, vamos a platicar también que la nulidad de una elección es lo más grave que le puede pasar a una elección. Es como nuestra pena de muerte en electoral. Nunca ha habido en la historia de México un voto de un magistrado por la nulidad de la elección presidencial. Nunca. De las 4 veces que se ha calificado una elección presidencial, nunca un magistrado ha votado por la nulidad. Eso no significa que no pueda ser esta la primera vez o dentro de 12 años. Ya me doy a entender. Simplemente no ha sucedido. Ni siquiera en el año 2006. Siempre han sido tomas de decisiones por unanimidad. La nulidad es una cuestión. Y ahorita vamos a ver algunas de las reglas. Se tiene que tomar solamente en casos extremos. Yo este año cumplo 11 años de magistrado electoral, es decir, 11 o 10, 10, exacto. 10 años de magistrado electoral, porque antes estuve en la sala especializada y ahora estoy en la sala superior. Entonces, sumando 10 años de magistrado electoral, 10 años que llevo de magistrado electoral, he votado una por la nulidad de la elección. Una vez. ¿De acuerdo? Extra. Posible, hipotéticamente estable, pero no es lo común. En los últimos años, bueno, ahorita vamos a ver algunas estadísticas, quizá les sirva más, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense, la nulidad puede ser, la nulidad al voto, a la casilla, finalmente a la elección. Y ahorita vamos a platicar un poco de eso. A ver, significa al final del día la nulidad. La palabra nulidad viene de nullius en latín, que a su vez viene de la palabra nihil, que en latín también, que significa nada. Estamos haciendo en la nada, deja de existir, dejó de surtir efectos jurídicos, ¿de acuerdo? Pero repito, la nulidad es la excepción, la validez es la regla general. Vamos a ver también esto un poco más adelante. Bueno, como les decía, ¿de acuerdo? ¿Quién puede decretar las nulidades? Solamente los jueces. Esto es algo importante de hacerlo notar. A partir de 1996, en el ámbito federal, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué nombre tan largo? No, es que les voy a decir, parte de que las instituciones tengan éxito es que la gente recuerde el nombre. Yo ahorita salgo, voy caminando por la calle y le digo, ¿cuál es el nombre del Tribunal Electoral? ¿Y qué me van a decir? ¿Ah? Tribunal Federal Electoral, TRIFE.
de mi hija chica. Y yo decía, qué niña tan rara, o sea, de verdad, o sea, ¿quién recuerda el nombre completo del tribunal? Bueno, pero así decía, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pero era mi hija, me va a entender, o sea, oía nulidades electorales, podría estar dando ella esta clase, seguramente se le ha dado más de una vez, ¿no? A ver, ahora, obviamente, a nivel local, las nulidades son decretadas por los jueces, esto es importante, son decretadas por los jueces locales. Los jueces locales pueden anular las elecciones locales, pueden anular las casillas, digamos, la votación de las casillas locales y también anular votos locales, todo en local, ¿de acuerdo? Y los federales en las elecciones federales y también, por excepción, también pueden anular las federales. Creo que aquí voy a quitarle esto acá, ya está. Ahora, tipos de nulidad. Bueno, en el año 2006, como les digo, yo he estado en electorales desde 1997. Todo lo que se pueda. Y que les hace así, 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 no, así, casi nada más los ve, los toca por encima y dice, ah, tiene usted tal cosa, nada más lo voy a confirmar con unos estudios, ¿no? Bueno, a mí me pasa igual, pero con los expedientes. Toco el expediente e inmediatamente digo, ah, leo dos hojitas y digo, a ver, vamos a ver acá, y digo, aquí está. Y pobres de mis secretarios, porque tienen que luchar con eso, porque yo les digo que el mejor secretario del tribunal soy yo, y aquí entre nos es verdad. Entonces, claro, sé perfectamente de ver al enfermo, el expediente, inmediatamente entiendo cuál es el problema, el contexto y muchas veces la solución. Y casi siempre de manera rápida. ¿Por qué les voy a contar? La nulidad del voto se va a dar cuando no haya claridad en torno al sentido de la voluntad de quien está emitiendo su voto. Cuando ustedes estén en la casilla, voten, ¿de acuerdo? Es decir, así, ya saben ustedes, pueden votar por un partido. Si está en coalición, pues pueden votar por los partidos de la coalición. Y entonces el voto se contará para la coalición y después se dividirá de una manera, ¿de acuerdo? La verdad, yo siempre aconsejo que si tienen dudas, mejor voten solamente por un partido, uno. ¿Para qué se arriesgan? ¿De acuerdo? Porque además, la verdad es que eso es tan padre votar, es un derecho tan maravilloso que tenemos. Hemos luchado tanto los mexicanos para que nuestro voto cuente, que se anule, ¿no? O sea, no, de verdad no. Bueno, pero, a ver, les cuento eso porque en el año 2006 vimos cosas súper raras en los recuentos de ese año. Por ejemplo, ¿quién vota con happy faces? No, pues hay gente que vota con happy faces. No es que tengas que votar necesariamente con una cruz, con una palomita, no, pero hay gente que vota con happy faces, entonces teníamos que interpretar si las happy faces eran válidas o no. Luego, hay gente que pone como manifiestos en sus boletas y dicen, voto por el PRI o voto porque haya agua en tal municipio. Señor, esto solamente lo van a ver los de la mesa directiva de casilla, pero bueno, de expresión, me imagino. Luego, hay gente que pone no, por ejemplo, así, este partido y le ponen no. Y otro partido y le ponen sí. Ya me doy a entender. O sea, mi recomendación de verdad siempre es, pues a ver, no es que sea obligatoria la crucecita, pero todo el mundo lo entiende. Y no nos pasemos hacia los márgenes de otros recuadros. Quedémonos en el recuadro respectivo a este partido chiquito, porque luego, de verdad, hay así, X así, y entonces hay que interpretar, ¿y se referirá al que está en el vértice?
el que esté en el vértice de las X, ¿no? O sea, o está anulando todo el voto, o no. Entonces, tenemos que votar, yo pienso, de forma también inteligente, para que no caigamos en ningún elemento que lleve a confusión a los de la mesa directiva de casilla y se anule el voto. Luego, la votación en casilla también se puede anular. Y se puede anular por muchas razones en la práctica. Gaby, la directora de la Escuela Judicial Electoral que aquí se encuentra, siempre da una conferencia de nulidad de mesas directivas de casilla, que la verdad es muy buena. Le voy a decir a la profesora Wendy que se las ponga en algún link para que la vean, entiendan cuándo se puede anular una casilla. Voy a decir así cosas donde se anula con cierta facilidad. Por ejemplo, si la casilla no se pone donde tenía que ponerse, pero no es tan fácil. O sea, tenía que ponerse en esta calle y en este número de casa. Pues sí, pero la pregunta es que les digo que no es tan fácil, por eso se necesita un poco entender cómo opera el sistema. Porque entonces uno tiene que decir, primer punto, ¿por qué se cambió de casilla y a qué hora? No, pues se instaló en un lugar diferente, de tempranito. Y la pregunta es, ¿por qué? No, pues es que había una inundación, por ejemplo. O estaba cerrado el local y no podían entrar. Y entonces, ¿dónde se pusieron? No, pues en un templo religioso. No, ya ahí sí ya valió, ¿no? Pues dices, pero a ver, se puso enfrente, ¿no? Lo dejaron que se pusiera enfrente. Y pusieron así una cartulina que decía, no pudimos instalarnos aquí, nos instalamos enfrente. Y fueron todas las personas de la casilla, fueron a votar, o casi todas. No hubo confusión. En una de esas la casilla puede ser válida, ¿de acuerdo? Es decir, no es solamente por instalarse en un lugar diferente al establecido por las reglas electorales y las autoridades electorales, sino que además tiene que ser, y aquí viene la gran palabra que van a empezar a oír ustedes, tiene que ser determinante para el resultado. Esto significa que las nulidades electorales tienen que ser sustanciales y no simplemente formales. Tiene que ser el ilícito, por supuesto, o sea, en principio las casillas se tienen que instalar donde tienen que instalarse, pero el segundo punto es, tiene que ser determinante, es decir, derivado de esto, pues hubo confusión en el electorado, no supieron dónde ir a votar y creemos que, por ejemplo, se dio el fenómeno que antes se llamaba del ratón loco. ¿Han oído de eso? A ver, eso es una antigua lógica que ya en realidad ya no pasa, que ibas a votar, el ratón loco era como una especie de montaña rusa que estaba en Chapultepec. Y entonces llegabas así, y después ibas así, y después así, no era tan rápido como de muchas paradas. Entonces, decían que hacían el ratón loco porque llegabas tú a tu casilla, no, aquí no está, pero dice aquí que van a estar en esta otra calle. Llegabas ahí y te decían, no, aquí no está, ¿no? Y entonces ibas a otro lugar y entonces andabas como ratón loco, ¿de acuerdo? El ratón loco, evidentemente, que genera que solo voten aquellos que a determinadas personas conviene votar. Pero si no se genera el fenómeno ratón loco, por ejemplo, puede ser válida puede ser válida también por excepción, pero puede ser válida la instalación en un lugar diferente, siempre y cuando esto no lleve a confusión en el electorado y por lo tanto que la votación en la casilla sea superior al promedio del distrito, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí pues, no hubo confusión. ¿Por qué lo sabemos? Porque votaron más personas que el promedio del distrito. Ah, bueno, pues ya está, ¿no? Bueno. Están toda la serie de causales de nulidad que para casilla. Hay una que es de las que más se usan y que la verdad es de las que yo espero que con el tiempo deje de usarse. Por ejemplo, error o dolo en el cómputo de votos. A ver, vamos a ser sinceros. En general, o será porque estoy en un grupo de abogados, pero en general,
todos los votos, vamos, o sea, si yo, o sea, contarnos lo nuestro, ¿están de acuerdo? O sea, no es tampoco que seamos, seguramente sacamos 10 en álgebra, no, pero a ver, si fuera lo nuestro, estaremos estudiando matemáticas aplicadas, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, voy a decir que ahorita traigo 500 hojas y se las voy poniendo a la primera señorita que está aquí presente, Daniela. Y después, y usted cuenta en silencio. Y se la pasa usted al joven de al lado. Y usted cuenta en silencio. Y así. Les garantizo que vamos a tener diferentes resultados. ¿De acuerdo? Porque 1, 2, 3, y por ahí del 30 ya no estamos, o sea, ya me entendés, estamos así como 72, 94, 100, 237, 488, bueno. El cómputo a cargo de humanos puede generar errores y los errores pueden llevar a la nulidad de la casilla. Ahora, yo por eso soy fan de que en algún momento próximo haya casillas electrónicas en todo el país, urnas electrónicas y por supuesto votación electrónica. Hoy día ya hay votación electrónica para los mexicanos en el extranjero. ¿Por qué no pueden los mexicanos de México votar a través de internet? O sea, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo, me parece incluso contrario, digamos, al principio de igualdad, pero bueno, así está la ley. En algún momento dejarán de haber errores humanos y en un momento no muy lejano dejará de haber la causal de error o dolo como causal de nulidad de la casilla. Bueno, ahora sí vamos a lo que quiero hablar en realidad, que son las causales de elección, particularmente de la elección presidencial. Es un poquito un rollito, porque tenemos que acudir a varias fuentes para saber las causales. Y yo he hecho una, vamos a decirlo así, una clasificación de las causales. Las clasifico primero por su fuente, si están en la Constitución, están en la ley o están en la jurisprudencia. Y después, si están en la ley, si son concretas o genéricas. Es decir, si la ley dice, esta conducta, o si pasa esto, se anula, así de concreto, ¿de acuerdo? O se dice conductas generales, conductas graves, y entonces se volverán generales. A ver, primero, bueno, aquí está lo que les decía justamente. Las causales de nulidad de la elección, ¿no? Si es típica, legal, concreta, se establecen de manera precisa o específica. Estos son los artículos de la ley que contienen estas causales. Ahorita vamos a ver. Típica, legal, genérica. La conducta genérica. No se dice una conducta en particular, sino que dice conducta grave, determinante, etc. Después, típica, constitucional, concreta. Yo no sé por qué en la Constitución hay causales de nulidad de la elección. No, de verdad. Es que, ¿por qué están en la Constitución? De verdad, el artículo 41 de la Constitución es la tercera Constitución más larga del mundo. Es una, a ver, todos está fallando. Me imagino que con las constituciones es como con las mamás. ¿Cuál es la mamá más bonita? La mía, claro, por supuesto, pues es igual. Imagino que de alguna manera que si la Constitución más bonita es la mía, pero aquí es mucho trabajo decirlo, la verdad, porque, a ver, ¿cómo va a ser la mía? Vamos a decirlo así. ¿Cómo va a ser la mía cuando es la tercera más larga? ¿Sí? Ok. ¿Cómo va a ser la mía cuando es la tercera más larga del mundo, cuando es completamente asistemática, cuando de verdad es compleja, abigarrada, anticuada, pero bueno, así es. Entonces tenemos las causales típicas constitucionales concretas. Y finalmente, las causales jurisprudenciales que voy a platicar en unos momentos ya de manera más específica.
Bueno, ¿quién resuelve sobre la elección presidencial su validez o invalidez? Exclusivamente la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ninguna otra sala más. Somos hoy 5 magistrados. Por lo pronto estos 5 y en su caso uno más que tendremos que llamar para tener quórum. Pero de eso les platico en un ratito. Puede ser a instancia de parte. Eso significa que se puede presentar una demanda contraria a la validez de la elección. Te dicen, la elección es inválida porque esto y esto. Pero también la sala tiene obligación de analizar la validez de la elección, aunque no se haya hecho valer a instancia de parte causales de invalidez. Es decir, la sala tiene que analizar que la elección sea válida. Para que haya caldo de liebre se requiere liebre. Para que haya elección constitucional tienen que haberse seguido los principios constitucionales y la sala tiene que verificarlos. ¿De acuerdo? Bueno, a través de qué vía de impugnación se impugna o se hace valer las causales de nulidad de la elección presidencial? Bueno, a través del juicio de inconformidad, que es la primera instancia federal. No entiendo por qué, lo digo con mucha sinceridad, el sistema está hecho de tal manera que todos los temas de la elección presidencial, sean chiquitos, grandotes o medianos, los tiene que resolver la Sala Superior. Yo no entiendo por qué la validez de las casillas o la validez de los votos de la presidencia se tiene específicamente que ser analizados en única instancia por la Sala Superior. No lo entiendo por varias razones. La primera, porque me parece, si bien conozco lo que ha dicho la Corte Interamericana en torno digamos así, al recurso judicial efectivo, que no es indispensable que en el recurso judicial efectivo haya 2 instancias, salvo en materia penal. La verdad es que a mí me parece muy razonable que siempre haya 2 instancias y que eso tendría que ser fundamental, pero bueno, así no funciona el sistema mexicano en los temas de presidente. Única instancia en todos los temas de presidente, la Sala Superior. Yo la verdad es que diría que, por ejemplo, los temas de casillas o los temas de casillas perfectamente lo podrían resolver las salas regionales. Las mismas salas regionales resuelven las casillas, esas mismas casillas digamos, de presidente, pero respecto a la votación de diputados o de senadores. ¿Por qué la de presidente no? La respuesta es, no sé. Pero así funciona. ¿De acuerdo? Única instancia, Sala Superior, juicio de inconformidad. Y esto puede ser contra los resultados de los cómputos distritales, ¿de acuerdo? O contra la validez de la elección. Así de claro, ¿de acuerdo? A ver, aquí tenemos, bueno, otra vez las causales, les digo que eso es lo que quiero que tengan muy claro, vamos a decirlo, y que nos demos cuenta que en torno a la validez de la elección de presidente de la República habrá causales de nulidad de las casillas y otras serán causales de validez de la elección. ¿De acuerdo? Estas serán 2 temáticas completamente diferentes. Incluso cuando los distritos, se impugna el cómputo de casillas en un distrito y se hace valer nulidad de la elección en los distritos, lo que ha hecho la sala en las últimas 4 elecciones presidenciales, sobre todo en las que se ha impugnado, es escindir la temática de validez de la elección y llevarlo a lo que nosotros llamamos el juicio madre, que es el juicio justo básico en el cual se impugna directamente la validez de toda la elección. Bueno, vamos a empezar a ver las causales, ¿de acuerdo? Las razones por las cuales se puede anular una elección de presidente de la República. La primera es nulidad de la elección de presidente. 1 es causale, típica, legal, concreta, ¿de acuerdo? Es decir, está en la ley. Cuando se anulen el 25% de las casillas y no se corrijan en el recuento, ¿de acuerdo?
si se anulan el 25% de las casillas. Es raro que esto pase. La primera nulidad de una elección, si recuerdo bien, fue en el distrito, creo recordarlo, 4 de Atlixco en 1994. Y tenía que ver con la nulidad justo porque se anularon más del 20% de las casillas. Pero si recuerdo bien, esto no ha vuelto a suceder. La verdad es que el INE hace muy bien su trabajo. Es difícil que se anulen tantas casillas. Están bien instaladas normalmente, está bien constituida por los funcionarios de casilla, los errores ahora se corrigen en recuentos. De verdad, es raro que esto llegue a pasar. Mucho más raro sería la segunda causal, que no se instale el 25% de las casillas. Dios, si recuerdo bien, en 2018, de las 160,000 casillas que se iban a instalar, creo que no se instalaron 10 en todo el país. Y si recuerdo bien, en 2015 solo no se instaló una casilla. De verdad, el INE hace muy bien su trabajo. Es decir, es rarísimo tener cientos, nunca lo he visto, cientos de casillas no instaladas. Puede pasar, no sé, a lo mejor hay un terremoto, un tsunami, o sea, algo enorme que haga que todo se paralice la instalación de casillas. Puede ser. Es raro, ¿de acuerdo? Bueno, el tercero, si el candidato o candidata sea inelegible, claro. Si por alguna razón a todos se nos chispoteó y no nos dimos cuenta que elegimos, por ejemplo, a un menor de 16 años de presidente de la República, pues no cumple los requisitos de elegibilidad y no puede ser presidente. En ese caso, se vuelve a llamar a la elección, digamos, nuevamente a una elección. Bueno, ahora la causal típica, legal, genérica. Bueno, a ver. Esta está en el artículo 78 de la ley adjetiva. ¿Qué es lo que pide el artículo 78? Que haya, fíjense las palabras que está utilizando, es importante, violaciones sustanciales, generalizadas, plenamente acreditadas, determinantes, el día de la jornada o en las actas de escrutinio y cómputo. Es raro que esto llegue a pasar. O sea, sí puede pasar, de hecho, estoy tratando de recordar, pero la última vez que se anuló un distrito electoral por esta causal fue en el año 2003. Sí pasa, pasó en Torreón. Es raro, pero sí llega a pasar, ¿de acuerdo? Me acuerdo que pasó en Torreón porque a juicio de la sala, por cierto, yo fui secretario de ese caso, pero yo estaba en la posición de la minoría. Es decir, yo era el secretario del magistrado al que le votaron en contra del proyecto. El magistrado de la PESA presenta su proyecto para declarar la validez de la elección y 4 magistrados votan en contra. Yo la verdad es que yo no vi lo que la mayoría vio, pero la mayoría pensó que había como una especie de grupo paramilitar al que se les llamó los hombres de negro en Torreón. Y según esto, y digo no lo vi porque vi las pruebas y vi el expediente, pero pues las pruebas son interpretables, ¿no? Y la mayoría dijo que este grupo de hombres de negro generó influjo contrario en la votación, evitando que la gente votara ese día. En fin. Fíjense los elementos que se ha establecido también por la jurisprudencia del tribunal para aplicar esta causal. Violación a normas relacionadas con el derecho de la ciudadanía, violaciones generalizadas al proceso electoral, no cualquiera, violaciones sustanciales. Y aquí viene el tema, tienen que ser determinantes. A ver, vamos a decir que si hubiera un grupo de personas, para que vean qué significa esto de determinante. Determinante significa que la conducta ilícita, para que se anule una elección se necesitan 2 elementos. 1, que se actualice la causal de nulidad respectiva. Y 2, que sea determinante en todos los casos y causales, en todos, ¿de acuerdo? Tiene que ser determinante. ¿Por qué?
¿Por qué se inventa eso la jurisprudencia electoral? A ver, hay veces que hay conductas irregulares, ilícitas incluso. Me acuerdo del caso de Puebla, de gobernadora de Puebla del año 2018, que yo voté por la validez de la elección de Puebla. Y bueno, se nos vino el mundo encima, recibí 1,607 amenazas de muerte por redes sociales, incluso con mi fotografía, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, en ese caso estuvo demostrado que hubo algunas casillas en 1 o 2 municipios, no recuerdo si no eran más de 20, voy a decir 20, exagero, 30, ¿de acuerdo? Casillas en las cuales hubo violencia contra los electores, así de claro, disparos al aire, había un coche dándose vueltas por ahí, ráfagas al viento. Ahora, la pregunta es, ¿eso era ilícito? Claro. ¿Vamos a anular la elección de gobernador? La pregunta entonces que te tienes que hacer es, ¿esto afectó toda la elección o solamente un pedacito? ¿Ya me va a entender? Porque no puedes decir, es que en una casilla, en tal municipio lejano, porque además era así, hubo un grupo de personas en esta actividad, y dices inmediatamente y necesariamente se tiene que anular la elección. No. Entonces dices, el resto de las 5,000 casillas, digo 5,000, pudieron ser más, 5,000 casillas instaladas, tuvo votación regular y adecuada. Y la diferencia entre primero y segundo lugar, recuerdo, era mayor al 3% o alrededor del 3%. Entonces la pregunta que nos teníamos que hacer era, si esa diferencia entre primero y segundo lugar y ese número de casillas, vamos a decirlo, que se iban a anular, vamos a decir, eran suficientes para afectar toda la elección, no solo un pedacito. Por eso es que el principio de determinancia normalmente se hace valer con una frase que dice, lo útil no puede ser viciado por lo inútil. Entonces, si es un pedacito y no es determinante para el resultado de la elección, entonces, vamos a decirlo, la elección sigue siendo válida aunque haya ilícitos. Es importante que lo entiendan. ¿Lo entendieron? ¿Va? Ok. Vamos a decirlo. Una elección de ayuntamiento, un ayuntamiento grande, bueno, de Chihuahua. A ver, va a ver. ¿Cuántas casillas se instalarán en Chihuahua? 1,000. Vamos a decir 1,000. ¿Va? 1,000. Pero hay 2 casillas irregulares, claramente irregulares. ¿De acuerdo? Vamos a anular. A ver, 998 casillas, fue válida la elección, fue regular el voto de la gente, ¿no? Vamos a anular la elección completa porque hubo irregularidades en 2 casillas. ¿Verdad que no es razonable? ¿Verdad que es tonto incluso pensarlo? A ver, no estoy diciendo que esté bien que en 2 casillas haya irregularidades, se tiene que ponderar, pero tienes que reflexionar en torno al impacto de la irregularidad en el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a la causal de nulidad. Estas causales que están en la Constitución, que por cierto están en la Constitución, pero han sido muy pocas veces actualizadas. Yo creo que en 2014, cuando las pusieron, dijeron, vamos a ponerlas en la Constitución para que estén totalmente prohibidas, así como a nivel constitucional. Está bien, también en la ley estarían bien y sería más sistemático y más razonable, pero pues está en la Constitución. A ver, miren, son importantes sin duda. Exceder el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Recuerden, hoy día no se puede contratar spots electorales. Tiene el INE que hacer esa chamba, ¿de acuerdo? Y tercera, recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o públicos en campaña, ¿de acuerdo? Tengo la idea que se han actualizado estas causales de 2014 hasta aquí 2 veces a nivel municipal, ¿de acuerdo? Están en la Constitución, pero pues
como todas las causales de nulidad, se usan poco. Ahora, hay una regla que nos tardamos un tiempo en interpretar porque dice, y se entenderá por determinante en estas causales, si el resultado entre el primero y el segundo lugar es menor al 5%. Y entonces, en algunos casos, los partidos llegan diciendo, ya es determinante necesariamente si la diferencia entre primero y segundo lugar es del 5%. Se acabó, menor al 5%. Ya, anula. Pero vuelve a ser lo mismo. Tienes que ver el impacto porque de otra manera es irracional. Lo útil es viciado por lo inútil. Me acuerdo de un caso en Peribán, Michoacán, que sirvió para establecer una jurisprudencia que al ratito, que creo que está un poquito más adelante. A ver, bueno, ahorita les voy a hacer notar. En Peribán, Michoacán, ganó una candidata. Una candidata, creo que era candidata independiente, por cierto. Ganó apenitas, con el 1%. Y se pasó del tope de gastos de campaña, porque el tope de gastos de campaña en el municipio eran 20,000 pesos. Sí, las reglas de cada estado son diferentes. Y entonces, ¿y por qué? A ver, ¿y en qué se gastó la señora los 21,000 pesos o 25,000 pesos? En poner equipos de sonido para el cierre de campaña. En Peribán, Michoacán, ha de ser pequeño. Entonces, compró unos para que la oyeran y para hacer su cierre de campaña. Se les hace, a ver, la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5%. Y hubo un rebase de topes de campaña, digo, no del 1%, pero digamos del 6%, ¿no? A ver, díganme ustedes, ¿es razonable anular la elección, esta elección en particular? ¿Hay rebase de topes de campaña? Sí. ¿Es mayor al 5%? Sí. ¿Se afectó por el rebase de topes de campaña el resultado? Y ahí es justo donde la jurisprudencia del tribunal le ha dado sentido a la disposición constitucional. No es automática ni es formal. Es un tema de cargas de la prueba, pero sería un poco largo explicárselos. Pero en el caso de Peribán, Michoacán, se dijo, a ver, tienes que ver el caso y hacerte la pregunta si el rebase en verdad afecta o no el resultado. A ver, vamos a seguir. Ahora, la determinancia, históricamente, se ha dicho que puede ser de dos tipos, cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, hubo violencia sobre el electorado. Y inmediatamente la pregunta es, ¿en cuántas casillas? ¿No? Para saber si esto fue mucha y se afectó a todo el resultado. Pero también puede ser cualitativa. Claro, puede ser tan grave el principio constitucional y violentado de tal manera sistemática que puede llevar también a la nulidad de la elección. ¿De acuerdo? Es importante hacerlo notar. La jurisprudencia habla de los dos tipos de nulidad, de determinancia, cuantitativa y cualitativa. Ahora, justo, bueno, aquí explicamos mejor el caso de rebase de gastos de campaña. No es formal. Lo que está en la Constitución no se puede interpretar de manera formal. Y justo aquí está lo que les acabo de explicar. ¿De acuerdo? Que es, ¿hubo un rebase de tope de gastos de campaña? Sí. La siguiente pregunta es, ¿la diferencia entre primero y segundo lugar es menor al 5%? Sí. Ahora hazte la pregunta, ¿a qué se debió? ¿Es razonable? ¿Estuvo bien? ¿Esto influyó directamente o no en el resultado? Y después, dale sentido a la validez o invalidez de la elección. Sentido racional. No se puede tener, a ver, yo siempre le digo a mis alumnos, el derecho no puede ser irracional. Los errores del legislador no pueden ser los errores del juzgador. El legislador puede ser un tarado redactando su ley, pero el juez tiene que darle sentido racional en la aplicación, muy importante. Ahora, bueno, aquí está, compra de cobertura informativa o tiempo aire, ¿de acuerdo? Aquí justamente el tema ha sido constante, últimamente menos, pero es que
ya saben, como no puede contratarse spots electorales, entonces dicen, esta no es una noticia, se trata de un spot electoral. Eso a ratos se le llama gacetilla, ¿no? Y entonces esto ha sido un tema que hemos tenido que ir analizando, pero ya más o menos hemos dicho con claridad que la labor periodística goza de un manto jurídico protector. Entonces, poco a poco ha tenido menos importancia esta causal. Y, bueno, el uso de recursos de procedencia ilícita, que es sin duda gravísimo. Bueno, ahora, voy a hacer notar algo que es importante. Uso de recursos de procedencia ilícita no solamente es crimen organizado. Seguro todos ustedes dijeron crimen organizado de inmediato, ¿no? Se lo imaginaron. No, a ver, procedencia ilícita, pues también serían los gobiernos de los estados, por supuesto, ¿no? O federal. Le metieron lana ilícitamente, rompiendo el principio que se encuentra en el 134 de la Constitución, puede llevar a la nulidad de la elección en términos de la propia Constitución. Ahora, las causales que acabo de hacer valer, de repente jalan. Y lo digo en esos términos, de repente. ¿Por qué? Porque estando en la ley o en la Constitución, tienes que ver que exactamente la conducta típica que se encuentra regulada se actualice. Y entonces son listados de causales y la imaginación, de verdad, del legislador, pues de verdad no supera para nada la realidad. Por ejemplo, tuve un caso, el único caso que he votado por nulidad de la elección, que es el caso de Tlaquepaque, en el cual voté por la nulidad de la elección porque un cardenal emérito de la Iglesia Católica se le ocurre salir durante la veda electoral a llamar al electorado a no votar por un partido, particularmente a un partido que él decía que era contrario a los derechos, ¿cómo se quiera ver? Derechos de las mujeres, o sea, está a favor de los derechos de las mujeres y por lo tanto él decía, voten a favor de la vida, no voten a favor de los partidos que están en contra de la vida. Y la diferencia entre primero y segundo lugar era menor al 1%, si recuerdo bien. A mí me parecía que esto era contrario al 130 de la Constitución, ¿de acuerdo? Así de claro. Pero ni en la ley ni en la Constitución dice que se pueda anular una elección por ser contrario al 130 de la Constitución. Pero ¿están de acuerdo que es muy razonable que esto pueda anularse? ¿No? Sobre todo cuando estamos hablando de Tlaquepaque, Jalisco, uno de los estados más, uno de los estados y uno de los municipios más católicos del país, donde sale el jerarca de esa iglesia, que por cierto vive ahí, y le da instrucciones a su grey. A ver, esto nos evidencia que las listas no funcionan y que se necesita justo apertura, y por eso el tribunal ha creado lo que se llama causal jurisprudencial por violación a principios constitucionales. Sí, recuerden, para que haya una elección constitucionalmente válida, se necesita que se aplique la Constitución en la elección, de otra manera esto es inválido. A ver, algunos de los principios constitucionales que se tienen que actualizar: certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, elecciones libres, auténticas, periódicas, voto universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible, equidad en la contienda, profesionalismo, control de constitucionalidad y legalidad, separación del Estado y la Iglesia, igualdad, no discriminación, maximización, violencia de género, todos los que ustedes quieran creer, ¿de acuerdo? Todos los que se les venga a la cabeza. Pero recuerden, todas las nulidades electorales, incluyendo la nulidad por principios constitucionales, además de la nulidad por principios constitucionales, requiere, es decir, tiene que haber violación al principio constitucional y segundo, determinancia. ¿De acuerdo? Cuantitativa o cualitativa, pero tiene que ser determinante. Justo lo que les decía, la metodología que se sigue cuando tienes un caso de nulidad de violación a principios constitucionales es esta. Primero, te la plantean,
después analizas la gravedad de la conducta, la afectación del principio y finalmente si es esto o no determinante para el resultado. Decía un magistrado electoral, yo estaba en el tribunal cuando se aplicó por primera vez, antes se llamaba causal abstracta, y decía un magistrado electoral que a esta causal tendría que llamarse causal crioque, porque decía que a veces la determinancia es muy subjetiva. Entonces decía que terminaba siendo un crioque, esta conducta fue muy grave y muy determinante, ¿no? O creo que no, no lo sé. La verdad es que sí es un tema complicado, porque por ejemplo, cuando la distancia entre primero y segundo lugar es cercana, ¿no? Puse el caso de Tlaquepaque, donde era alrededor del 1%, inmediatamente se rompe un principio constitucional, inmediatamente te haces la pregunta si el resultado no podría haber sido otro. Claro, en un municipio tan católico como es Tlaquepaque, donde el jerarca de la iglesia vive y además donde da misa, y el señor durante el periodo de veda, en la veda, cuando nadie le puede decir nada ni contestar, sale a decir: porfa, no voten contra los partidos que están en contra de la vida humana desde el nacimiento. Bueno, ahora les voy a contar los casos relevantes rápido, ¿eh? No los quiero aburrir. Yo no soy bueno echando demasiado rollo. Miren, los casos más importantes que se han tenido de nulidad de elecciones importantes han sido el caso de Colima del año 2003, en que el gobernador, pues así de plano, dijo: yo estoy con tal y ese tal era de su partido. Es algo que ya no pasaría, creo, espero, pero que en esa época era algo relativamente común. Hizo prácticamente campaña a favor del candidato a gobernador de su partido. Se anuló la elección, por cierto, y después de eso volvió a ganar él mismo, ¿eh? Eso es interesante. En 2015, en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes, también se hizo por parte del gobernador, también otra vez, luego los gobernadores, pero bueno, hizo campaña a favor de un candidato a diputado, iban en un autobús, que además, fíjense, se utilizaba en las giras oficiales, les digo, así como si estuviéramos en los años 50 del siglo XX, pues sí, eso fue lo que pasó. Entonces el gobernador salió a hacer campaña también por un candidato a diputado. Bueno, se anuló la elección. Y por cierto, aquí sí dio la vuelta, ¿eh? Aquí sí ganó otro. Curioso. Bueno, el caso Peribán, ya se los conté. Fue interesante porque a mí me hizo reflexionar que las causales de nulidad que se encuentran en la Constitución no son formales. No es nada más la actualización simple, sino que la violación tiene que ser sustancial. Si no, de otra manera, no le entiendo y, digamos, no le doy sustento racional. Luego, el caso Tlaquepaque, que ya se los conté, ¿no? El caso Zamora. A ver, México es de los pocos países del mundo, ya no se diga de Latinoamérica, donde el principio de separación entre las iglesias y el Estado es tan rígido. ¿Ya me doy a entender? O sea, acabo de ir a Santo Domingo a hacer unas cosas del trabajo, a Santo Domingo, República Dominicana, y me enteré que uno de los alcaldes de Santo Domingo, creo que era Santo Domingo Norte, era pastor protestante. Así, yo estaba así, ¿no? Así, ¿pastor protestante? Bueno, y dije, bueno, qué raro son aquí, ¿no? Y dije, bueno, voy a ir a la catedral porque es una catedral histórica, ¿no? Aprovechando, oh, qué bonita está. Y entonces veo una lápida súper interesante y leo: aquí ya hace un arzobispo, hasta ahí todo normal. El arzobispo no sé qué, y también fue presidente de la República. Entonces yo dije, ¿el arzobispo fue presidente de la República? No lo entendemos en México, no lo entendemos. Pero hay muchos países donde el principio de separación
entre las iglesias y el Estado es mucho más flexible. En Colombia, por ejemplo, en todos los juzgados hay un crucifijo. Pero en México es muy estricto. Aquí tenemos que aplicar la rajatabla. Ahora sí, que al que no le guste, pues que se lance a ser diputado, senador y que cambie la Constitución. Pero por lo pronto, el principio de separación entre las iglesias y el Estado se tiene que cumplir a rajatabla y como está. Punto, ya, punto, punto, punto. Es transversal además. Bueno, este es el histórico de Tabasco. Este fue el primero que se anuló. Este yo lo vi, yo era secretario. Cuando del ayuntamiento, fíjense nada más, ya, esto creo que ya no pasaría, del ayuntamiento de Centro, los funcionarios del ayuntamiento bajaban la propaganda del candidato de la oposición así, y la subían a los coches del ayuntamiento y no se quitaban la ropa del ayuntamiento, o sea, ¿no? Era otra época, espero. El caso de Hombres de Negro que ya se los conté, ¿de acuerdo? El caso de Hombres de Negro, que la verdad es que yo no vi lo que la mayoría vio, pero pues así son las nulidades. Este caso fue bien interesante, fue de violencia política de género. En un municipio muy pequeño se pusieron, un municipio con apenas unas pocas casillas, era la reelección de la presidenta municipal. Y se pusieron pintas cerca de las casillas que decía, es tiempo de hombres, no más viejas. Las viejas no saben gobernar. ¿De acuerdo? Sí, es algo que no entendemos los chilangos, ¿no? Así como la verdad, esta es una ciudad progresista, pero sigue habiendo este pasado histórico en muchos lugares. Y la diferencia entre primero y segundo lugar era muy pequeña y anulamos la elección. Es verdad, ya no me acordaba. También voté por este, son 2, ¿no? 3, porque hubo 2 de BPG. Sí, bueno, ahora, las elecciones que se han impugnado. Bueno, la de 2006, que ha sido la más impugnada de la historia, donde se ordenó el recuento de 11.724 casillas. No llegaban al 10% de las que se abrieron. La verdad es que yo, después de que estuve en 2006 como secretario, yo me quedé con un mal sabor de boca. Yo creo que debieron haberse abierto todas las casillas y recontado, pero eso es lo que yo pienso, porque de otra manera se generará para la historia siempre el sabor de que no había certeza respecto de quién ganó. La verdad es que yo creo que no habría cambiado mucho o nada, pero, o no sé, pero bueno, solamente fueron unas pocas casillas. Y miren, estas fueron el tipo de cosas que se hicieron valer. Intervención de terceros en la propaganda, el Consejo Coordinador Empresarial. En esa época se podían contratar spots electorales y contrataron spots electorales en contra de un candidato. Utilizaron, según esto, programas sociales a favor de un candidato. Y claramente el presidente de la República intervino en contra de un candidato. Participación indebida de extranjeros, el caso de un presidente del gobierno español, ¿no? Propaganda negativa contra un candidato, intervención de líderes sociales, bueno, lo que les digo. Las elecciones de 2012, las de 2000 no fueron impugnadas en torno a la validez. Las de 2012 también fueron impugnadas. Cada elección es diferente. Se cuestionaron 296 cómputos distritales y se impugnó la validez de la elección. Aquí están algunos datos de esa impugnación. Se planteó la vulneración a los principios constitucionales. ¿Qué fue lo que se dijo? Adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión, uso indebido de encuestas. El caso que fue lo más específico fue presunto financiamiento encubierto, el caso Monex y tarjeta Soriana. ¿De acuerdo? Que por cierto no se acreditó y mucho menos de manera determinante, ¿de acuerdo? Y en 2018, pues la elección, curiosamente sí fue impugnada, pero por el partido Encuentro Social, exacto, que fue uno de los partidos que ganaron la elección.
e impugnaron porque habían perdido su registro. Y como perdieron el registro, dijeron vamos a impugnar sobre todo casillas para ver si anulando casillas podemos conservar el registro. Pero la neta, si recuerdo bien, y creo recordarlo, impugnaron muy mal. Y casi todas las impugnaciones fueron extemporáneas. O sea, a buscar abogado, ¿no? Pero bueno, en fin, cierro la conferencia de hoy. La Sala Superior es la única que conoce de los casos de nulidad de la elección de presidente de la República. La Sala Superior ha fijado estándares altos para derrotar la presunción de validez del acto, lo cual no implica ningún prejuicio, solamente el análisis de lo que la jurisprudencia ha hecho frente a la nulidad como último recurso. Y también ha anulado varias veces, ¿no? Bueno, y justo tienen que tomarse en cuenta todos estos elementos. Por supuesto que en su caso todas las alegaciones que se hagan valer en torno a la elección presidencial van a ser analizadas, todas, de acuerdo a la Constitución y a la ley. Es el trabajo del tribunal, lo hemos hecho ya esta va a ser la 5ª vez, ya no somos inexpertos, no estamos con un sistema que no se haya hecho ni probado. Esto es algo que ya ha sucedido y va a seguir sucediendo. Bueno, ahora finalmente los invito a que me sigan en mis redes. Y estoy por si tienen preguntas para resolverlas. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado, por la claridad. Creo que sería importante que quiere dar clases con nosotras y nosotros estaríamos muy, muy agradecidas. Preguntas. Ahí va el micrófono, ¿eh? Gracias. ¿Ahí me escucho bien? Magistrado, le tengo una pregunta. Un servidor público no se puede desprender de la dimensionalidad de su cargo en ningún momento, ¿no? ¿Se podría concluir que un servidor público podría ser por sí mismo un recurso público? Es que lo planteo por el escenario que está sucediendo en Nuevo León, en donde el gobernador está interfiriendo directamente en las elecciones de alcaldía por apoyar a su esposa, bajo el argumento de que la apoya como un esposo y que él tiene un cargo que dura de 6 de la mañana a 5 de la tarde, si no recuerdo bien, y que después de ahí ya no es gobernador, sino que ya es el esposo de ella y por eso la apoya. Y ahí ya sería, bueno, pues un apoyo con recursos públicos, ¿no? No puedo pronunciarme respecto de ninguna elección en curso, pero sí le puedo decir de forma general que por supuesto la utilización de recursos públicos a favor de cualquier candidato se encuentra prohibida específicamente en el artículo 134 de la Constitución. La jurisprudencia del tribunal también ha establecido con claridad cuáles son los espacios en los cuales los, vamos a decir, funcionarios públicos pueden, en su caso, hacer o no campaña. Y esto hay que diferenciar si se trata de presidentes municipales, gobernador, no me acuerdo de algunos presidentes, pero quizá haya, senadores. Eso también ya hay precedentes. Si ese caso se lleva a la sala va a ser muy interesante, sin duda. ¿La repito? ¿Qué recomendaciones haría para fortalecer el marco legal y procesal en materia de nulidad de elecciones presidenciales en México? Muchas gracias. A ver, haría muchas cosas. La verdad es que este es un marco noventero. Se hizo en 1996 y después se le ha pegado cositas, así, en 2007 una cosita, en 2014 otra cosita.
me parece que ya no responde a las necesidades contemporáneas de los comicios electorales. Lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a hacer notar. Hoy día, si alguien me preguntara, Felipe, ¿cuál es el más grande problema que ves y que además va a seguir creciendo para las elecciones mexicanas? Yo diría la participación del crimen organizado. Si alguien me pregunta, yo diría, eso es lo más complicado. Y tenemos que crear un sistema electoral que vacune a nuestras elecciones del tema de participación del crimen organizado. Tenemos que hablar entre nosotros y se tiene que hacer una reforma que parta del principio de que hay un problema que está creciendo y que cada día es más grande. A ver, si no hacemos nada y seguimos con marcos noventeros, cuando en los 90 no teníamos este problema como ahora lo tenemos y con la dimensión que lo estamos viviendo, a ver, vamos a terminar teniendo, a ver, no sé si en 6, en 12, en 18, pero vamos a terminar teniendo, ¿por qué no?, un narcopresidente. ¿Se imagina ese drama para una nación? A ver, tenemos que crear un sistema a prueba de narcodemocracias, así de claro, ¿no? Y eso es el gran reto para la próxima legislatura, que la próxima legislatura haga un sistema que parte de los nuevos problemas mexicanos en torno a las elecciones y que rompa y abandone los principios del paradigma de los 90. ¿Cuáles eran los problemas en las elecciones de los 90? No se instalaron las casillas, eso ya no pasa, benditos a Dios cabe decir, pero eso ya no pasa, hoy día ya no son los grandes problemas, hoy día que los problemas de las elecciones tienen que ver con grupos en situación de desventaja, temas de género, crimen organizado. Y hay que replantear completamente el sistema del dictamen de la elección presidencial. De verdad, no entiendo por qué solamente hay una instancia. Yo pienso que debería haber al menos 2. Y pienso, la verdad, que el INE tendría que hacer la chamba del dictamen de validez y después que esto se pudiera impugnar ante el tribunal, es decir, como si fuera una elección de gobernador, me doy a entender, donde el OPLE designa quién es el gobernador y después lo impugnas. ¿Por qué la Sala Superior en única instancia? Porque el dictamen es un trabajo que es sustancialmente administrativo, no es judicial. Sin embargo, formalmente sí lo es, claro, pero sin embargo el sistema está hecho de tal manera que el tribunal hace esa declaración de validez. Qué padre, qué bonito, me encanta, lo voy a hacer encantado, lleno de alegría, escribiendo una letra de la historia de México y diciendo, ojalá esto algún día se reforme, ¿no? Tiene que cambiar, no es racional y tiene que hacerse un sistema más razonable y romper completamente los paradigmas, de verdad. Los problemas de las elecciones de los 90 han quedado superadas. Necesitamos nuevos paradigmas, nueva ley, una ley moderna, una ley que responda no solamente a los intereses de los políticos y sus partidos, a los problemas de la gente, de verdad. Hoy día son los problemas de la gente los que estamos resolviendo en tribunales, pero bueno. Magistrado, buenas tardes. Usted hizo mención de las pocas instancias que tenemos para hacer impugnación en temas electorales. Serán los ciudadanos por su desconfianza o los partidos por desconfianza o grilla. ¿Usted cree que una segunda vuelta en las elecciones presidenciales podría reforzar la confianza de los ciudadanos, de los partidos? Es más, dejar concretar la decisión. Fíjense bien, qué pregunta tan interesante, ¿eh? He visto segundas vueltas, incluso operando en México. Antes, en el estado de San Luis Potosí, había segunda vuelta para las elecciones de los ayuntamientos. Y las he visto operando en algunos países. Por ejemplo, en Argentina ha habido temas pero bueno, la pregunta es, ¿qué creemos que va a resolver la segunda vuelta? ¿Va a conseguir dotar de mayor legitimidad al ganador?
lo que se dice normalmente. Pero sí va a conseguir eso. ¿Qué es lo que da legitimación al ganador? Pues primero creo que los que perdieron reconozcan su derrota, que las autoridades, actuando constitucionalmente, establezcan su victoria, ¿no? Es decir, que opere el sistema. Por otro lado, yo ya estoy imaginando esto, de verdad, porque lo vi en San Luis Potosí hace 20 años cuando había segunda vuelta. Gana el partido A la primera vuelta, pero no con la mayoría suficiente para que ahí se muera el tema, entonces van a segunda vuelta. Y en la segunda vuelta gana el partido B. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Esa victoria tiene legitimidad realmente? O sea, van a ver todos los gritos y sombrerazos, nos robaron la elección, o sea, vamos a multiplicar por 2 el conflicto electoral final. Y es que la base tiene que ver, ¿se acuerdan lo que les dije de Alemania? En 70 años de Tribunal Constitucional alemán han habido 20 casos electorales. Aquí tenemos 20,000 en el año de las elecciones. Ahora serían 40,000. 40,000 los gritos, con la complicación además de que cuando haya un sorpaso, vamos a decirlo, una vuelta, van a sentir los que perdieron a la mala y no lo sé, es que ahora, fíjense que por otro lado, también después de lo que pasó este año electoral, que empezó en septiembre, digamos, yo creo que lo que sería muy interesante, y lo dejo sobre la mesa, es que se analice la posibilidad de que haya elecciones abiertas, primarias abiertas y obligatorias, como en otros países. Eso sí que va a ser muy interesante, y eso sí, pero vuelve a ser lo mismo. Tendrán que ser eso los partidos lo que lo determinen. En fin, yo creo que el tomar en cuenta la posibilidad de primarias abiertas y obligatorias pueden ser muy interesantes, ¿no? Pues entonces, dado eso, daría yo por terminada la conferencia. Fue de verdad un gran gusto haber venido a platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Al equipo del magistrado que nos apoyó el día de hoy, también a la directora de la Escuela Judicial Electoral, Gabriela Rubalcaba, muchas gracias. Y bueno, queremos darles simplemente un pequeño detalle de nuestro primer PIC en la Escuela de Derecho. Muchas gracias. El reconocimiento, por supuesto, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a todas ustedes. Muchas gracias.